mamá, no es con tus hijos. Esa batalla que estás peleando en el trabajo no es con tu jefe. Esa batalla que estás peleando con esos prestamistas no es con ellos. Esa batalla que estás peleando no es con la persona, es con esa hueste, con esa potestad, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra hueste, contra legiones, contra potestades. Entonces hoy venimos a darle la guerra ¿a quién? Al único que nos ha querido derrumbar, al único que ha venido, que ha querido tumbar lo que Dios te ha dicho, al único que te ha querido hacer ver que lo que Dios ha dicho de ti es una mentira. Por eso yo quiero que hoy todos digamos, te amo Dios. Te amo Dios. Te amo Jesús. Porque con eso estás declarando que a pesar de cómo el enemigo te quiera tener, tú sigues amando al que todo lo puede, al Todopoderoso, que Él no te ha quitado la adoración a Dios, que Él no te ha quitado el amor por ese ser tan grande y tan maravilloso como es Dios, su Hijo Jesús y ese precioso Espíritu Santo. Así que démosles un fuerte aplauso, nuevamente. Un fuerte aplauso. Vamos a ver.
y nadie como Él. Nadie como Él. Y así sea lo que sea que el enemigo esté tratando de hacer para que impedirte que adores. Hoy dile ya basta. Yo vine a adorar a ese Dios fiel, a ese Dios grande, a ese Dios que me ama y que Él dice en su palabra que no me va a dejar avergonzado, porque Dios es fiel, porque Dios es grande. Ven y adórale con todo tu corazón, porque grande es su fidelidad y Él no te suelta, Él no te deja. Él siempre va a hacer algo grande en tu vida, porque Él es bueno. Gracias.
Tu amor es grande, tu amor es infinito, mi Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, mi Rey de gloria, gracias. Gracias, Padre Santo, gracias.
Señor, en medio de toda circunstancia, en medio de toda travesía, ¿a dónde más vamos a correr? Si no es a los brazos de nuestro Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Mira. Gracias, Jesús. Gracias, papá, porque corremos esta noche a tus brazos. Gracias porque a pesar que no lo merecemos, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo un buen Padre a pesar de nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras debilidades. Tú sigues siendo fiel. Gracias, papá. Gracias, precioso papá. Gracias. Gracias. Si quieres, órale ahí donde está en este lugar. Órale a tu Padre y dale las gracias. A pesar de lo imperfecto y lo pecador que tú eres y que soy, dale las gracias porque eres fiel y permaneces fiel. Gracias, precioso papá, gracias. Gracias. Te ruego que abras nuestros corazones, nuestros oídos espirituales en las redes sociales de esta noche a los que estamos en este lugar. Y te doy gracias porque tú siempre eres fiel y no hablas y nos haces libres, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en esta noche quiero oír tu palabra a través de mi boca, Señor. Que no sea mis palabras, sino una palabra de fe, de poder, de levantarme, de una esperanza viva para levantarnos y seguir creyendo en lo que tú prometiste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos los que estamos en este lugar, los que se conectan en las redes sociales y los que se van a conectar más adelante. Los que van a ver esta palabra, yo sé que será de bendición. Porque yo vengo con una expectativa de lo que Dios puede hacer en mi vida y lo que ha hecho en mi vida y sigue haciendo en mi vida. En la Biblia hay muchos hombres y mujeres, pastora licenciada, en la Biblia hay muchos hombres y mujeres, hay muchos hombres y mujeres, pecadores imperfectos, que revolucionaron. Tenían un propósito más allá de que sus errores. En la Biblia, tú te pones a buscar en la Biblia y tú te pones a entender y a conocer el Dios bueno de la palabra que Dios nos enseña, y entendemos que esos hombres y mujeres marcaron la diferencia y eran con errores. Pastora, ¿qué acabamos de comentar? Cuénteme. En la Biblia, vuelvo y comento a los que están por allá atrás, me escuchan para ver si me oyen, me están oyendo, están distraídos, si me escuchan en las redes sociales también. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que marcaron la diferencia, pero tenían errores y pecados, y fueron llamados por Dios para un plan y un propósito en este mundo. Así tú y yo estamos llamados con un plan y un propósito en esta tierra, y será de bendición para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchos hombres y mujeres de la Biblia con pecados tenían un propósito más grande que sus pecados. ¿Ah? ¿Cómo dijo? Pastora licenciada. Tenían un propósito más grande que sus pecados. ¿Qué tenían esos hombres y esas mujeres en la Biblia? Un propósito más grande que su pecado. Más grande que su pecado. En las redes sociales están escuchando.
No hay pecado ninguno, por más feo que se vea, no es más grande que quién, que Dios. Tu pecado, aunque sea muy grande, muy feo, muy horrible, no es más grande que Dios. ¿Es más grande que Dios? ¿Será que el pecado, por muy feo que tú lo nombres, será más grande que Dios? Estos hombres de la Biblia tenían pecados impresionantes, feos, pero cumplieron su propósito. ¿Cómo? Con procesos. De una manera u otra, todo lo que el hombre siembra se recoge. Pero si tú tienes un llamado, igual tú vas a cosechar, pero tú vas a cumplir tu llamado. ¿Vas a cumplir tu qué? Ay, pastor, pero si Dios te llama, ¿será que te llama a un jardín de flores? Yo escuchaba a un hombre de Dios predicar ayer, con mucho respeto lo digo, y ese hombre de Dios decía: yo desde que conozco a Cristo no tengo proceso, nunca he tenido proceso, nunca. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, qué bendición por él. Pero hasta Jesús pasó procesos. Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús le dolió los clavos en sus manos y en sus pies, y las espinas, cada golpe, cada maltrato, cada gota de sangre fue un proceso que mi Jesús pasó. Y este título, a los que anotan en las redes sociales, los que anotan acá, los jóvenes y los adultos, la pastora licenciada, tiene un título llamado, si prestas atención, ¿sí me escuchan? ¿Cómo se llama el título, pastora? Lo ha dicho, pastor. Ah, ok. Dios tiene un propósito en todos tus procesos. Dios tiene un propósito En todos tus procesos. ¿Sí me escuchan al final? Dios tiene un propósito en todos tus procesos. Yo he escuchado muchos hombres predicando: no, yo no he pasado proceso. Si tú pasas proceso, es que el juicio de Dios, y Dios te está castigando. Y yo digo, ¿qué Biblia leerán ellos? ¿Qué Biblia están leyendo? Porque mi Jesús se llama la gracia viva. Eso es la gracia viva, que a pesar de tus errores, no es por tus pecados que tú estás de pie. Y no es porque tú eres muy bueno que estás de pie. Es por la gracia de Dios que tú estás de pie. Mucha gente me pregunta, en serio, aquí presten atención a que me escuchan. Hay mucha gente que me pregunta aún: pastor, me han escrito, me han preguntado, me han llamado, ¿cómo usted todavía con tantas cosas que ha pasado y está pasando se para en el púlpito a predicar? Y yo digo, es por su gracia, es por su amor, es por su fidelidad que yo aún sigo parado aquí levantando el nombre de Jesús. Porque no es con mis fuerzas. No lo es. Y mucha gente me dice: usted tiene una fuerza tan berraca, mano. Yo quiero tener su fuerza, su berraquera. Yo no la tengo. Separado de mí, nada podemos hacer. Y esa fortaleza que yo a veces en la mañana me levanto y yo digo: Señor, otro día más. Mi esposa que todavía me decía: mi amor, yo te veo que te levantas y solo dices gracias, Dios, por un día más. Gracias por un día más. Sin fuerza, yo solo digo gracias, Señor. Aquí voy a enfrentar un día más. Dios tiene un propósito en todos tus procesos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, como hay gente que puede condenar al hombre, al ser humano, lo puede condenar de una manera u otra. Hay gente que dice: no, ese hermano está pasando proceso porque es juicio de Dios en su vida. Es un juicio de Dios que lo está alcanzando y de verdad puede morir hasta en su pecado. Porque el proceso no es de Dios. Yo, ¿cómo? Entonces mi Jesús, ¿fue en vano que murió entonces? ¿Fue en vano que murió mi Jesús, pastora licenciada en arquitectura y lectura y palabras?
Pero hay muchas personas que tienen una autoridad, no tienen una autoridad, no lo diría yo, tienen la moral en alto para criticar el proceso de otros. Yo puse una imagen en estos días en mi estado que decía, y me gustó tanto, que era un restaurante, pusieron la imagen afuera y dijeron: trata bien a la gente porque no todos están pasándola bien. Hay mucha gente en la calle que está sufriendo, está pasando procesos tan berracos, cristianos y no cristianos, porque el sol sale para buenos y malos. Los procesos son para los buenos y los malos, pero pasar un proceso sin Dios es duro, es durísimo. Por eso es que en estos días llegó una persona de Secretaría de Salud al trabajo. A pesar de tantas cosas que me dijo, yo hablé con ella y ella me dijo: mira, las personas en los otros negocios me han recibido con patanerías, con groserías, me han tratado mal. Yo estoy haciendo simplemente mi trabajo y usted fue tan amable conmigo a pesar de todas las cosas que le he dicho. Yo digo: no, ¿por qué tengo que ser grosero si usted no ha sido grosera conmigo? Y empezamos a conversar de una manera u otra. Ella me dijo, en medio de la conversación me dijo: muchas veces nosotros juzgamos los libros por la portada. No juzguemos los libros por la portada. Ella pudo entender en medio de tantas cosas que hablamos. Ella dijo: wow, no podemos juzgar el libro por la portada. Ella entendió que a pesar de que somos hombres, a pesar de que hacemos cosas que no le agradan a Dios, hay un plan en todo. Hay un final y un propósito de bendición y de victoria en medio de tu proceso. Pero hay gente que tiene una facilidad tan tremenda de volverse primo segundo de Satanás. Pastor, sí, la Biblia dice en Apocalipsis: fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás. Si tú acusas a tu hermano porque está pasando un proceso, entonces te hace primo segundo de Satanás, cercano o lejano. Vamos ahí a Hechos, pastora licenciada. Yo quiero que leamos esta historia que bendijo tanto mi vida mientras yo estaba buscando el mensaje de esta noche. Yo decía: Señor, hay días que ya no quiero ni pararme frente del altar, en medio de mis procesos, de mis dificultades. Pero hombres de Dios en la Biblia eran mejores que yo, eran más débiles que yo, y en mi debilidad y la debilidad de ellos hombres en la Biblia, Dios se hacía fuerte. Pero hay gente que tiene una facilidad tan tremenda, como le venía diciendo, para juzgar, condenar y destruir. ¿Cómo vino Satanás? ¿A qué? A robar, a matar y a destruir. Y hay hermanos que quieren verte destruido, pero no quieren verte bendecido ni levantado. Te ven en proceso y te montan el pie más encima para levantarse ellos, para engrandecerse más ellos. Y el único que hace eso es Satanás, porque el que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si tú estás lleno de Jesús y no estás conforme a la carne, tú vas a bendecir a tu hermano y lo vas a abrazar en medio de su proceso y lo vas a bendecir. Pastor, pero si no tengo plata para bendecirlo. Yo me acuerdo Pablo cuando un hombre le pidió una moneda y le dijo: no tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás lleno de odio, de juicio y condenación, eso es lo que tú vas a dar. Si tú vas a una iglesia donde te llena de juicio, de condenación, ¿qué vas a dar? Pero si te llena del amor perfecto de Jesús, ¿qué vas a dar a tu prójimo? El amor. Mira quién está aquí en este personaje, el malandrito. ¿Quién era el malandrito de la Biblia? Pedro. Pero era uno de los 12 discípulos, de los apóstoles, y fue el primero de los 12.
que yo entendí aquí, ellos caminaron con Jesús, pero se acordaban de la doctrina religiosa que daban los fariseos y todo eso feo que estaban en la Biblia. Entonces, él venía con una doctrina que había escuchado, porque no se congregaba, pero había escuchado la doctrina. Y yo conozco gente en la calle que dice, pero es que la iglesia evangélica de ustedes prohíbe todo. Y yo digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que hay que prohibir todo. Esa es la doctrina que enseñan muchos religiosos. Yo escuchaba a una pastora predicando, no era una pastora, una mujer en las redes sociales que decía, hay iglesias que pastores permiten a la gente que peque, que haga lo que le da la gana. Entonces tú estás llamado a disciplinar a la gente y sentarlos sin hacer nada, a mandarlos para el infierno. Ese es tu llamado. Mi llamado está para predicar y salvar almas, no para condenar a nadie. Pero Pedro venía de un sistema, de escuchar un sistema religioso, porque el camino fue con Jesús. Pero mira esta palabra, Hechos 10, 9 al 15. ¿Cómo dice pastora licenciada en lectura y palabra? Hechos 10, 9 al 15. Ajá. Mira lo que pasó con Pedro. Estaba hasta en ayuno, estaba sin comer. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Ajá. Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. ¿A una azotea para qué? Orar. A orar. Tú y yo subimos a la azotea muchas veces, o gente en la calle sube a la azotea para ver quién está haciendo bien o mal, para ver quién está portando bien y quién te está portando mal. Es un problema tuyo, pero ¿qué hizo Pedro? A pesar de que subió a orar, mira qué pasó aquí. Y tuvo hambre y quiso comer. ¿Tuvo qué? Hambre y quiso Ay, como comer. estaba yo hoy, todo el día tuve un hambrero duro. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis, agarra una nota así, no una nota de loco, un éxtasis de la presencia. Y cayó entre dormido y despierto. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, Escucha. que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, ¿A dónde? La tierra. en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y De todos los animales que los religiosos no quieren comer. y aves del cielo. Y abre el cielo. Y le vino una voz: ¿Y quién le habló a Pedro? levántate, Pedro, mata y come. Mira, ¿quién le estaba hablando a Pedro? Dios. Muchas veces Dios te habla a ti a través de un hombre. Yo por lo menos le he dado palabra a hombres o mujeres, le he dado una consejería y ellos no quieren obedecer. Yo soy un simple mortal, le digo yo. Pero a Pedro le estaba hablando ¿quién directamente? Dios. Dios, en medio de su éxtasis y con hambre. Entonces Pedro dijo: Escucha. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Escucha lo que dice. ¿Qué le dijo Pedro a Dios? Porque él ya había recibido o escuchado, ¿no? De repente no recibido, escuchado de lejos la doctrina de los religiosos. ¿Sí? Y muchas veces tú le das una consejería a alguien te cuestiona, no, pero es que eso no es así. Y te buscan versículos bíblicos, te contradicen. Bueno, está bien, soy siempre mortal, contradíceme. Yo solamente te estoy hablando de parte de Dios para que tu vida sea un poquito más fácil y puedas descansar un poquito más. No, pero es que mire, esto es así, esto es asado, cuestionando a los hombres de Dios. Pero sencillamente somos mortales. Pero Pedro estaba cuestionando directamente al papá de los helados. Porque él escuchó doctrina de que no se puede comer animal, no se puede comer cerdo, no se puede comer aquello, con pezuña menos, eso no es de Dios, eso no es aquello. Yo he escuchado, yo vengo de allá. Yo cuando era pequeñito y me congregaba en la iglesia, viene, y ellos también lo hacían. Viene la
la Semana Santa, no podemos comer eso. Y eso no lo hacen los católicos nada más. No, que eso no se puede comer. Aquello tampoco. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpia, si Dios te está diciendo a ti, mate y cómete ese cerdo, ¿por qué tú tienes que cuestionarlo? Porque el cerdo está lleno de amor. Está tan lleno de amor el cerdo que te llega al corazón, te llega al cerebro, te llega a los triglicéridos, los colesteroles. Pero Dios dijo, mate y come. Pero si eso hace daño. Yo también lo podría cuestionar, no en el sistema religioso, yo lo podría cuestionar en los triglicéridos y los colesteroles. Dios mío, pero eso me va a hacer daño. Me hace daño para el triglicérido, para el colesterol, para la grasa, todo eso. Mata y come. ¿Quién estaba dando la orden? Pero muchas veces tú y yo cuestionamos las cosas de Dios porque la vemos religiosamente como nos han enseñado o como hemos escuchado. No la hemos leído la palabra o la hemos malinterpretado y lo hacemos a nuestra manera. Entonces cuestionamos a Dios y los planes que Dios tiene, el propósito que tiene Dios en la vida de un hombre o de una mujer que Dios llamó. Porque tenemos tanta doctrina. Yo no sé si han visto la parte de la hermana de Lázaro. Había una doctrina que es bíblica que dice que cuando venga Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Jesús llegó y le dijo a María, a Marta, le dijo, mujer, tu hermano resucitará. No, yo sé, Señor, yo estoy claro, la doctrina dice que Él resucitará cuando vengas, en tu segunda venida. Jesús le dijo, mujer, ¿no te he dicho que si crees todo es posible? O sea, ella estaba diciendo doctrina a la palabra. ¿Quién era la palabra y quién era el verbo? A él lo iban a arrollar con doctrina. Ay, no, papá, no sé si me estás entendiendo. No sé si me estás captando en esta noche. Pero muchas veces nosotros queremos cuestionar a todo lo que Dios dice en la vida de un ser humano. Pero vemos a un hermano pasando un proceso, en vez de ayudarlo, bendecirlo, que sea con una palabra de aliento, un abrazo, queremos condenarlo ese juicio de Dios que cayó sobre él. Cuando Dios tiene un propósito mayor que el tuyo. Y muchas veces cuestionamos. Pedro cuestionó en medio de su hambre. Por todo y hambre. No puedo comer eso. No. ¿Tú sabes cuántas ganas tengo yo de comer un chicharrón con limoncito así? Y no me lo como, pero tú te imaginas que yo me dijera, cómetelo. Ay, papá, ven acá. No sé si me estás cantando, sí, muchas veces tú y yo cuestionamos las cosas de Dios. Entonces buscamos y condenamos con doctrina y con versículos bíblicos a nuestro prójimo, sin saber lo que está pasando, sin darnos sentimientos con su dolor y su proceso. Porque, oye, yo no sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando en la red social? Muchas veces tu dolor, muchas veces tú estás con un dolor y un proceso duro y nadie lo sabe, te lo estás callando y viene alguien sin saberlo y te hiere más. Ay, yo lo he vivido. Ay. Sin sentimiento, porque no nos enseñan o no han enseñado mucho. Yo estoy aprendiendo. Venid a mí todos los que están, aprendan de mí, dice Jesús. Yo estoy aprendiendo del mejor de todos, porque yo era uno de ellos. Yo vengo de la religión, todavía se me salen coletazos. Pero mira esta parte aquí. Yo quiero que leamos esta parte tú, yo, lo que tiene trajeron su Biblia, a los de teléfono, que los jóvenes tienen teléfono, son actualizados. Gálatas 6:1, pastora, ¿cómo dice, licenciada en lectura? Porque muchas veces tú ves a alguien pasando un proceso o cayó en pecado, sigue siendo un proceso igual, porque él no quería, o esa persona muchas veces, esa es la palabra que
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le condena por pecado. Pero hay gente que cae en el pecado sin querer y tú vienes y lo juzgas. Todavía le está doliendo eso que cayó, que no quería caer, y tú vienes y lo juzgas. Y se te olvida el propósito que Dios tiene en él, porque tú lo viste ahí, yo te lo dije, que iba a caer. Ese no es hijo de Dios nada, esa no es hija de Dios nada. Tenemos que tener cuidado, porque nuestro corazón es vivo y es palpable, se siente. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mira cómo dice aquí Gálatas. Hermanos, Escucha. si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que somos espiritualones, restauradles con espíritu de mansedumbre. ¿con espíritu de qué? Porque yo he escuchado predicando a los religiosos esta palabra, restaurarle, hay que mandarlo al infierno porque cayó. ¿A dónde dice eso? Yo lo he escuchado. Yo digo, la distorsionan pero tan berracamente. ¿Con espíritu de qué? Si tú tienes un espíritu de mansedumbre en tu vida y tú has pasado por proceso y has caído, has pecado. ¿Cuántos han caído en pecado aquí? Levante la mano. Ya bájenme, yo sé que pecado. Considerándote a ti mismo. ¿Considerándote como? A ti mismo. Ajá. No sea que tú también Ay. seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Entonces tú ves a tu hermano que cayó en pecado, pero tiene un llamado poderoso, pero cayó. Entonces tú vienes y lo condenas y lo juzgas sin sentimiento y te pasa a ti. Porque hay mucha gente que yo he escuchado orando así: Señor, trae juicio, condenación sobre esa persona. Mira que el fin de semana cayó en la borrachera y el domingo fue para la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando tú caes, Dios mío, ten misericordia de mí. Por favor, ten misericordia. Hacen de misericordia de ti, pero no de tu hermano. ¿Será que Dios tiene los mismos sentimientos que tú? Porque Dios nunca cambia. Tú y yo sí cambiamos, pero Él nunca cambia. Su amor es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Si tú ves a tu hermano que cayó, ¿tú tienes la moral de llegar y lo juzgarlo? Tú no sabes qué proceso está pasando, qué dolor, qué arrepentimiento en su corazón está pasando. Yo lo digo porque hay un hombre en la Biblia que cayó muchas veces, llamado David. Y la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Imagínate tú esa magnitud. Y los religiosos les gusta predicar tanto el Salmo de David, pero no hablan de sus pecados y sus errores, solo de santidad, que yo veo que en ningún lado tenía David santidad. ¿Ah? ¿O sí? ¿O estoy errado? Vamos a ir un momentico a la Biblia. Mira David. David era un hombre que marcó la historia en la Biblia. Yo quiero llegar a este punto hoy con este título: Dios tiene un propósito en todos tus procesos. David era un hombre, pastor licenciado, pecador, ¿no? Mandó a matar a un hombre y él mataba a 10,000 y miles. Y después, como les contaba yo el domingo, que llegaba y las mujeres lo bañaban lleno de sangre y adoraba a Dios. Y cayó en adulterio, fornicación y en pecado. Cometía una y otra vez errores, pero se arrepentía una y otra vez. Hay gente que dice: no, yo no voy a ser hipócrita, yo mejor me voy al mundo. Ahí hay una falla allí. Hay algo que Dios me ha ministrado. Si Dios te llamó y tu pecado es más grande que Dios, entonces es un error que tú hagas servido en un tiempo o en alguna oportunidad a Dios. Porque si tu error es más grande y tú te vas al mundo porque pecaste, fue un error que sirvieras a Dios. Pero si tú te levantas y te restauras y dejas que te critiquen, te juzguen, te condenen, pero tú crees en un Dios que te levantará, 7 veces cae el justo, 7 veces lo recoge, lo levanta Dios. Y David, una y otra vez caía, pastora licenciada, y en uno de esos procesos que tuvo David, ya no fue caída, sino proceso, él fue huyendo. Y mira lo que dice, 1 Samuel, pastora licenciada.
Vamos ahí, 1 de Samuel. ¿Cómo dice? 1 de Samuel 22, 1. Yéndose luego David de allí. Estaba en un sitio perseguido, atribulado, en proceso. Lo querían matar, su suegro, hasta su hijo. Ya nadie lo quería, todos lo odiaban, se comían 5 gusanitos. Pero estaba sufriendo, sí, le dolía su corazón. ¿Y él salió qué, pastora? ¿Cómo, pastora? No escucho, los que están por allá escuchan. Huyendo, ¿salió qué? Ay, ese cobardía huir. Ay, ese cobarde se fue para otro país. Ay, papá, cuidado que los propósitos de Dios se cumplen porque se cumplen, aunque tú no te guste. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿A la qué? A la cueva de Se metió a una cueva. Se metió a una cueva ¿qué? A llorarle a papá, a quejarse con papá. Corro a los brazos de mi Padre, que es el único que te va a consolar a través de su precioso Espíritu Santo y te va a decir: te amo, hijo, a pesar de tus errores y tu proceso. Y la gente te condena. Está pasando un proceso, ese juicio de Dios. Juicio de Dios que está cayendo sobre él, aleluya. Pero que yo me pongo a ver la vida de Job. Y la Biblia dice que Job era un hombre justo y correcto. Y cayó proceso sobre él. ¿Dónde la Biblia dice que cayó juicio? No. Dios necesita muchas veces, porque yo sé que pasó con Job también, limpiar nuestro corazón de cualquier cosita que tú y yo no vemos. Que tú y yo no vemos. Hijo, ya va, pastora. Hijo no lo llama la Biblia Jesús, hijo de Job, que era el hombre más justo y correcto. No lo llaman Jesús, hijo de David, y era un hombre pecador. ¿Tú te imaginas esa magnitud? Jesús es el más santo de todos. De las personas que conozco, era el único santo en la tierra. Y lo llaman Jesús, hijo de un pecador. No hijo de Job, que era justo y correcto en la Biblia. O hijo de un profeta, no, de David imperfecto. Entonces, tú en tu propósito, en tu llamado, puedes tener procesos, puedes tener hasta caídas, que no, tus pecados no son más grandes que Dios. Dios igualito tiene un llamado contigo y un propósito al final del camino, metiendo hacia la meta de supremo lineamiento, dejando todo atrás, tu proceso, tu pasado, tu dolor, tu sufrimiento, que duele. Si me digas que no duele, es un mentiroso. Pero David se metió en una cueva con dolor, y mira cómo dice. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. A él en la cueva. David tenía muchos problemas, muchos procesos. Estaba llorando y sufriendo porque su propio hijo lo quería matar, a su suegro, había perdido a su mujer, su familia, su hogar. Por todo ese proceso que estaba pasando, David quería estar solo. Quería quedarse solo en una cueva huyendo porque no quería morir sin adorar a Dios. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Escucha? Y todos los que estaban endeudados. Endeudados. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Amarguras de espíritu. No se le acercaron santurrones, los mejores cristianos, los mejores santos, los mejores hombres correctos y mujeres correctas. No. Los afligidos, divorciados, endeudados, emproblemados. Y fue hecho jefe de ellos. Mira, David, de esos hombres que llegaron a esa cueva, David se hizo su pastor, su líder. Y ellos estaban hechos un desastre. Pero Dios lo usó, a pesar de su dolor y su proceso y sus pecados. Dios usó a David para restaurar a cada uno de esos hombres. Y salieron de esa cueva tan restaurados que ganaron victorias y batallas. Y quedaron en la historia. Y su propósito se cumplió. Y hasta con esos fracasados también se cumplió.
Entonces tú me vienes a mí a decir religiosamente, ese es un hombre fracasado, es una mujer fracasada, está en pecado, esa iglesia no crece, porque están en pecado, juicio y condenación. No. Ese pastor que enseña que no crece en ministerio, David, él se quería quedar solo. Y Dios le mandó un poco de sinvergüenza, un poco de dañados. Estaban peores que él. Pero ¿por qué Dios se los manda? Porque Dios necesitaba cumplir el propósito en David. ¿Cómo? Necesitaba cumplir ese propósito en David. Marcar la historia, la diferencia, a pesar de sus pecados y sus errores. Pastora, pero sí, salió de ahí victorioso. Salieron de ahí hombres restaurados, edificados por un imperfecto y un pecador. Pastora, por un imperfecto y un pecador. Dios tiene un propósito en todos tus procesos. Porque David podía meterse en esa cueva a quejarse, a llorar, a patalear, a sufrir sin ver nada. Pero Dios levantó hombres peores que él, para que él los edificara, para que él los levantara y saliera victorioso y transformado por la boca de su líder. Juan 9:1, pastora. Pero hay gente que viene a decir, pero mire, yo me he sorprendido que hay mucha gente que me ha llegado a mí religiosamente, me dice, pastor, en su iglesia hay muchos pecadores. Porque la Biblia dice esto. Tienen tanta Biblia. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Tienen tanta Biblia, pero no tienen un precioso Espíritu Santo que nos enseña a amar, a perdonar, a tener misericordia. Y queremos quitar a Dios y al Espíritu Santo porque nos dan los dones. Dones no son Dios, son dones que da Dios, pero no son Dios. Pastor, yo tengo don de discernimiento. Y yo diciendo que hay pocos pecadores en su iglesia. Sí, fíjate, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Pero estamos aquí. La Biblia nos enseña que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús no vino a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí llegan, y yo veo entrar a estos jóvenes, a los adultos, a los hermanos que se congregan en este ministerio, y los veo en la calle pecando, y los veo entrando, y yo digo, gracias Señor, gracias, porque vienen a escuchar de ti, porque ellos están esperando un de repente tuyo para que tú los transformes como transformaste a esos hombres en la cueva de Adulán, con un hombre imperfecto también. Pero cuando te enseñan doctrina, tú crees que no vas a ver tu milagro. Aquí hay un hombre en la Biblia que duró muchos años enfermo, desde nacimiento. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú crezcas con una maldición de nacimiento, una maldición de fracaso, una maldición de soledad, una maldición de escasez, una maldición de enfermedad, de lo que sea, pero desde que naciste. Desde que naciste tú saliste con una maldición y tú no sabías por qué. Tú no tenías, no, yo no tengo derecho a ser feliz porque así soy yo, mi familia, mi papá, mi tío, mi cuñado, mi hermana, mi hermano, todos estamos solos en maldición. No. Y hay mucha gente que hablan así y eso que van a la iglesia. Mira cómo hablan. Juan 9:1. Ahí no hablaron los religiosos. Tenían era un espíritu religioso que habían escuchado, como siempre les digo, ellos no se congregaban con los religiosos, porque eran pecadores del mundo, pero escuchaban hablar a los religiosos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Vio un hombre qué? Ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos. ¿Quién le preguntó? ¿Los discípulos de quién? O sea, ya habían escuchado doctrina religiosa, los 12. Y mira lo que le preguntaron los sinvergüenzas a Jesús. Diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mira, él nació ciego.
tuvo una maldición, pero ya Dios tenía un propósito. Yo no sé qué tanto edad tenía, pero ya tenía años con esa maldición de ceguera. Y los discípulos, porque habían escuchado religión, creían que Jesús era así también, y se acercaron a él. Mira, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Ellos estaban preguntándole a Jesús algo religioso, porque la doctrina era que Dios no escucha a los pecadores. Y si tú estás enfermo, si tú tienes una maldición, es porque eres un pecador. Yo me acuerdo del cantante este famoso cristiano que murió. Se vieron comentarios tan terribles de ese hombre de Dios, tanto servicio a Dios, al adorador de Dios, y decían, ¿por qué murió? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Y sabes tú si la generación va a marcar la diferencia de ese hombre? Porque el propósito de Dios no se va a quedar allí. Hasta la generación, la tercera, cuarta generación, Dios va a marcar la diferencia, porque el propósito se va a cumplir. David le dijo a Dios que iba a construir un templo para él. ¿Y quién lo construyó? El hijo. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿El niño o sus padres? Para que él naciera con esa maldición en el cerebro. ¿Quién pecó? Y Jesús respondió. ¿Quién respondió? Jesús. Presta atención para que tú veas que mucha gente saca conclusiones porque es lo que ha escuchado. Escuchar en las redes sociales, eso no le dio, pero tú leíste la Biblia, tú escudriñaste su palabra, le preguntaste directamente a Dios si era de Dios o no. Y respondió. Porque cuando tú le preguntas a Dios, Jesús te responde como le respondió a sus discípulos. Escucha cómo le respondió. Respondió Jesús y no es que pecó ni sus padres, Escucha. sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira lo que dice Jesús, respondió, no es que pecó ni sus padres, para que la gloria de Dios se vea y el milagro que iba a hacer Jesús en él se viera. Él tenía un propósito en la tierra, a pesar de que nació ciego, sufriendo, porque tuvo que sufrir, claro, solo, resignado a que se iba a quedar solo, sin esposa, sin hijo, porque estaba ciego. Muchas veces tú y yo estamos ciegos por la religión y el pecado. Durante años sufriendo sin saber cómo salir. Pero cuando llega Jesús, el religioso te está diciendo, tú estás así por pecador, tú estás así por pecadora. Pero cuando llega Jesús, Jesús te dice, no es por tu pecado, hijo, que tú estás así. No es por tu pecado, hija, que tú estás así. Tú estás sufriendo, no es por tu pecado, es para que mi gloria y mis milagros se vean en ti. Yo no sé si me estás entendiendo, no sé si me estás entendiendo en esta noche, no lo sé, pero yo lo que sé es que ese joven, ese hombre no había pecado, ni él ni sus padres, y Jesús hace un milagro, lo sana. Mucha gente se sorprendió. Este no era el ciego, un propósito durante años con una maldición que no le pertenecía a ese hombre, pastora. Pero esa maldición tenía un propósito, de que la gloria de Dios se manifestara en él, que los milagros de Dios se manifestaran en él. Pero cuando llegó a la iglesia, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron, los pecadores, pero que refirieron a Jesús. Y, pastora, presta atención acá, presten atención ya por un segundo, ¿me escuchan? Entonces vino Jesús y los sana. Y los religiosos en la iglesia, como es que la pastora dice que se me olvida siempre, en la casualidad, en este tiempo es pura mera casualidad. Cualquier coincidencia con la realidad. Cualquier coincidencia con la realidad en este tiempo es pura coincidencia. Algo así es. En estos tiempos hay gente que ve a algún pecador o está enfermo, está sufriendo. Ese es juicio de Dios. Tú escuchas en las redes sociales, ese es juicio de Dios. Pero cuando Jesús lo sanó, ellos no le importó, los religiosos no le importó el milagro que había hecho Jesús, pastora. Le importó que fue en un día de doctrina, de religión, un sábado. Así es. ¿Por qué no sanaste el sábado?
Ese Jesús es un pecador porque pasó por encima de nuestras doctrinas, de nuestra religión. Aleluya, gloria a Dios. Hay que matar a ese Jesús. Se llenan de odio. ¿Cuánto Jesús enseñó odio? Pero los religiosos con doctrina y palabra, tú los escuchas hablar y quieren matarte, pero con las palabras. Y si estás sufriendo y si estás llorando por un pecado que tú cometiste, y si tú pecaste, pero tienes un llamado poderoso, el religioso viene y se monta encima de ti y te sigue pisando para que no te levantes y él siga subiendo. Pero cuando él se le acercó a los religiosos, si nos vamos al tema, en Juan 9:31, el propósito de Dios se cumplió ese día con ese hombre. Y durante años sufrió, pastora. Durante años tú estás sufriendo cualquier maldición y cualquier error en tu vida que tú has llevado arrastrado durante años que no has podido soltar. Pero cuando llega Jesús, ese propósito se cumple. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El ex ciego le dice a los religiosos: bueno, te dicen que Jesús es pecador, pero lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Hay un milagro allí. Yo quiero ver ese hombre, quiero conocerlo, porque cuando abrió los ojos no vio a Jesús por ningún lado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿por qué tú dices que Jesús es un pecador si él hizo la voluntad de Dios y ya está sano? Y ustedes durante años han dejado a la gente ciega en la calle. Han dejado ciego en su pecado a la gente en la calle. Han dejado ciego con su enfermedad a la gente en la calle. Pero este hombre, usted dice que son pecadores, pero vino y me abrió los ojos. Se cumplió mi propósito hoy, que era de seguir a Jesús. Porque Dios tiene un plan y un propósito en medio de tu proceso. Pero los religiosos seguían molestos porque era su religión, su doctrina. Pasó por encima de nosotros el sábado. Eso es del diablo, ese tipo es del diablo, Belcebú. A mí Jesús le dijeron Belcebú, y a nosotros que nos digan cualquier cosa y nosotros nos incomodamos. Queremos quitarle a pata y puño esas palabras de la boca. Y mira lo que dijeron los religiosos al hombre. No le importó el milagro que había hecho Jesús. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Mira, ninguno de ustedes le ha abierto los ojos a ninguno que nació ciego. Y ustedes me van a decir que Jesús es pecador. Si este no viniera de Dios, Si Jesús no viniera de Dios, nada podría ser. nada podría ser. Respondieron y le dijeron: Los religiosos le respondieron como en esta época, cuando tú le dices algo de parte de Jesús, lo que Dios ha hecho en tu vida y el propósito que va a hacer en tu vida y el llamado que te dijo, aunque no lo veas ahorita, ellos empiezan a cuestionarte con Biblia. tú naciste de todo en pecado. La religión salió de nuevo. Tú naciste de todo en pecado Y nos enseñas a nosotros. y nos enseña a nosotros la doctrina. Y le expulsaron. ¿Le expulsaron de dónde? Y mucha gente me dice: pastor, mire ese poco pecador en su iglesia, usted no lo va a expulsar, no lo va a sacar. Y hasta se van, esa gente que me ha dicho esas cosas, se van y se van a estar en el mundo, se van a pecar también ellos. No, pastor, es que te deja a la gente pecadora allá. Yo estoy llamado para expulsar a la gente de la iglesia. Si se quiere ir, se va a ir solo. Solo se va a ir. Solo o sola. Y lo expulsaron, pero mira cómo dice más abajo, pastora. Oyó Jesús. ¿Oyó quién? Oyó Jesús. Jesús. Que le habían expulsado. Y echándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús oyó que lo expulsaron de la iglesia. Jesús oye cuando te expulsen de una iglesia o te expulsen de tu llamado, o mucha gente no cree en ti. Jesús va a oír cuando te desprecien porque tú estás sufriendo y empezó una obra en tu vida. Jesús dice en la palabra que Él comenzó la buena obra a través del Espíritu Santo y la terminará. Jesús le abrió los ojos a ese ex ciego con un propósito, y después cuando se enteró que lo echaron de la iglesia, fue a buscarlo, porque Jesús te vaya a buscar para cumplir su propósito en ti. Amén. Amén. Ahora respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús, pues te has visto. Ya has visto, aquí estoy. Y él que habla contigo es. Y el que habla contigo es, y él se postró y lo adoró. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Yo me imagino ese momento, tantos años de sufrimiento, tantos años de proceso, tantos años de maldición, y viene un hombre que decían que era pecador, que lo quisieron matar una y otra vez, lo sana, como te ha sanado a ti. Yo sé que Jesús ha hecho milagros en tu vida una y otra vez. Ese hombre, tantos años de sufrimiento, se postró y lo único que pudo decir, adoro, te doy la adoración, mi amado Jesús, gracias, gracias. Yo sé que Jesús ha hecho milagros en tu vida. El primer milagro que hizo en mi vida fue la salvación, porque yo en el mundo, yo no sabía si iba a llegar a viejo y sufría con mi pasado. Y Él me amó a pesar de mis pecados. ¿Tú crees que no te va a amar ahora con tus pecados? No sé si me estás entendiendo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Santo Jesús, Jesús va a correr a tu vida para cumplir tu propósito. En medio de tu proceso, Él hizo un milagro en tu vida y no te va a dejar igual. Él va a correr. Él va a correr a tus pies cuando te juzguen y te condenen en medio de tu proceso, porque Él empezó una buena obra a través del Espíritu Santo en tu vida y no te va a dejar incompleto. No te va a dejar incompleto. Mira lo que dice Salmo. Vamos a leer Salmo para ir terminando. Salmo 138. 138, pastora licenciada en lectura y en arquitectura. ¿Cómo dice, pastora? Léamelo por favor en voz fuerte. 8. Mira cómo dice. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira, Dios te llamó, pero a mitad de camino empezaron los procesos. A mitad del camino perdiste tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, tu pareja, tu negocio, tu trabajo, tu empleo, tu familia. Perdiste muchas cosas y estás sufriendo. Pero Dios te llamó. No, Dios te llamó. Y tú estás sufriendo. Y tú dices, Señor, pero tú me llamaste. Tú hiciste un milagro de salvarme del pecado. Me traíste de las tinieblas a la luz. ¿Me vas a dejar a mitad de camino así? Yo no puedo entender que tú me vayas a dejar a mitad de camino así, con este sufrimiento, si tú fuiste el que me llamaste. Y Jesús le reclama y te dice, no te reclama Jesús, Dios te dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Entonces tú pecaste y caíste y te vas al mundo porque tú no eres hipócrita. Dios te está formando con sus propias manos, con sus propias manos, y esa formación te está doliendo, esa formación te duele hasta los tuétanos, porque Él empezó una obra en tu vida. No sueltes, no vuelvas atrás, porque Él te está formando con sus propias manos, te está haciendo como el alfarero. Pero pastor, este pecado, no hay ningún pecado más grande que Dios. Su gracia y tu amor te restaura, te perdona, te forma, te hace una persona nueva y diferente. Pastor, pero es que he hecho este pecado es muy grande. Él empezó una obra y te está formando, te está doliendo. Pero pastor, ¿por qué pequé? Eso no es problema de Dios. Él es el que te está formando. Y su propósito se va a cumplir en tu vida porque Él lo prometió. Amén. Santo Jesús. Una mujer sorprendida en el acto de adulterio, la trajeron los religiosos para condenarla, para juzgarla, para matarla delante de mi Señor Jesús. Estaba la ley y la gracia y la pecadora en el medio. La ley, la gracia y la pecadora en el medio, que tenía un propósito. Tenía un propósito, porque dice la Biblia que de esa mujer se iba a hablar por todo el mundo.
Y era una prostituta, una ramera de renombre. Pero Jesús dijo que, bueno, está bien. Ella pecó, sí. Fulano pecó, está bien. El hermano pecó, el joven también. Todos pecaron, las redes sociales pecaron, sí. Bueno, agarren. Y el que esté libre del pecado, caiga la peñonazo y mátela. Mátela. Pero todos entendieron que ella era prostituta, pero aquel mentía, aquel tenía juicio, aquel era un religioso, aquel hacía cosas que no eran correctas. Todos entendieron que nosotros tenemos que entender que de una manera u otra estamos pecando. Pero el propósito de Dios es más grande que tu error. Amén. Y no pudieron condenarla. Cuando Jesús se quedó con ella, Jesús le dijo, ven, no peques más. Y esa mujer se quedó con Jesús hasta el último día de su muerte. Y una de las personas que lo cargó cuando lo bajaron a la cruz fue esa prostituta. Ella decidió seguir a Jesús a pesar de sus pecados y sus errores. ¿Será que no pecó más? ¿Será que no falló más? Sí. Sí. Pero siguió aquí, con todo y defectos, con todo y errores, con todo y pecados. Porque ella quería cumplir su propósito en la tierra, siendo una mujer distinta. Y así Dios te llama hoy. Dios tiene un propósito en todo tu proceso. Amén. Mira algo que me bendijo hoy mientras hacía el mensaje. Abraham, Dios lo llama para un propósito grande. Un propósito pequeño, grande. Mira lo que le dice a Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pastora licenciada le dice, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una nación y te haré una nación grande y poderosa y bendecida. Mira lo que le digo. El propósito y la victoria al final se la dijo, ¿verdad? Pero no le dijo todo el proceso que iba a pasar. No le dijo que su sobrino se iba a ir a Sodoma y Gomorra y su sobrino iba a perder, iba a ser destruido, iba a ser dañado. Él iba a pasar sufrimiento, iba a pasar años esperando un hijo. Él no le dijo a Dios eso, ¿verdad? Porque si se lo dice, él se retrocede y dice, oh, voy a ser bendecido, pero le espera tribulaciones, proceso y desierto. No me devuelve. Muchas veces Dios te hace un llamado y no te va a decir el proceso que vas a pasar, solamente tú tienes que experimentarlo, porque Él necesita que tú llegues a la meta, pulido, procesado y con un corazón distinto. Porque Abraham no sabía, Abraham sabía el proceso que le venía, solo sabía lo que Dios le prometió. Pero mira esto que aquí me bendice para terminar. Vamos a buscar Génesis, pastora licenciada. Mira lo que Dios promete a Abraham y te promete a ti hoy. Génesis. Dios le dijo lo que iba a hacer con él, una nación grande. Iba a ser padre de multitudes. Hasta el sol de hoy todavía suena el nombre de Abraham. Y yo quiero que el día de mañana, si yo muera, mi generación y mis hermanos en Cristo y el ministerio puedan nombrar, ese hombre imperfecto marcó la diferencia a pesar de su pasado. Mi papá marcó la diferencia a pesar de su pasado, porque cumplió el propósito en la tierra, porque Dios se lo prometió y lo cumplió en su vida a pesar del sufrimiento y el proceso que había pasado. Mira cómo dice 15:13, pastora licenciada. Mira cómo le dice Dios a Abraham después de tanto tiempo y tanto proceso. Para terminar. Génesis 15:13. Exacto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mira lo impresionante. Muchas veces tú te sientes esclavo, oprimido, en proceso, en sufrimiento, en desierto. Y tú dices, Señor, pero que tú me llamaste. Tú
tú me prometiste algo más grande, algo de bendición a mi vida, y por qué estoy pasando este proceso. Pero mira lo que termina diciéndole. Cuando termina tu proceso, mira lo que dice Dios a Abraham. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Saldrán con qué? Con gran riqueza. Pero ¿a dónde iba Abraham cada vez que sufría? Cada vez que no entendía cosas. Corro a los brazos de mi Padre. Corre tú hoy, en esta noche, a pedirle fuerza, porque después de este proceso vas a salir tan bendecido, tan prosperado, tan en victoria con Cristo Jesús. No lo vas a decir, porque yo he escuchado gente que dice victoria con Cristo Jesús, bendecido. ¿Cómo te sientes, varón? Bendecido, prosperado, victoria con Cristo Jesús. Está más limpio que el talón de la bandera. Pero cuando te toque decir eso con lo palpable, con la bendición, tú vas a entender que se cumplió el propósito de Dios en ti, que todo lo que sufriste tenía un plan. Para terminar, yo quiero contarle un pequeño testimonio que me ha pasado. Dios me llama a su servicio, y sirviendo a Dios, corriendo en las calles sudados, alimentando a los pobres, bendiciendo personas, predicando el Evangelio de Jesús, hablando del poder y de la sanación y a los milagros que hace Jesús. Caigo yo enfermo en una cama, postrado en una cama con 2 infartos y torcido. Y yo me quejaba y decía: Señor, pero yo me niego a que tú me dejes aquí cuando tú me prometiste una mujer que iba a ser de bendición a mi vida, un ministerio, bendiciones que ni yo iba a creer. Muchos iban a sorprender de esas bendiciones a mi vida. Y tú me dijiste que me ibas a sacar de mi tierra y de mi parentela y me ibas a hacer una nación grande para bendecir a otros. Y yo postrado en una cama, y Dios me levantó. Dios me levantó. Yo recuerdo, para hacer el cuento largo corto, para correr a los brazos de nuestro Padre, yo veo a un hombre de Dios que salía en la televisión, era un hombre ungido, un hombre bendecido, y yo le digo: yo quiero ser como usted. Seguro, esto es para valiente, esto no es para cobarde, porque la Biblia en Apocalipsis dice que en medio de los borrachos, homicidas, adúlteros, fornicarios, no entrarán en el reino de los cielos, y también mete a los cobardes. Yo digo: yo soy valiente, yo peleaba en el mundo, yo hice esto, yo hice aquello. Y me dice: ¿seguro? Sí. Bueno, voy a hablar por ti, Señor, quítale todo, quítale esto, llévalo a toda la enfermedad, hazlo entender, hazlo saber y entender que todo dependa de ti, en medio de una enfermedad, de un proceso, de un dolor. Y yo abrí los ojos: ¿pero por qué? Yo le conté este testimonio a una mujer que conozco de bendición, y me dijo: yo corto con eso. Muchas veces tú y yo cortamos con los procesos, y cuando llega la bendición de Dios a nuestras manos, se va como agua en las manos, porque tu corazón no está preparado para recibirlo. O agarras esa bendición y te apartas, te vuelves un cobarde o una cobarde. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, y yo recuerdo cómo Dios me sanó, y mire cómo estoy, con la gloria de Dios, me levantó de esa cama y me sacó de mi lugar desde el nacimiento, y ahora lo estoy sirviendo sin merecerlo, en medio del proceso, como Él me dio una palabra. Pero después de esa palabra me dijo: Señor, después que pase todo ese sufrimiento, vendrán bendiciones del norte, del sur, del este y el oeste, que Él mismo se sorprenderá de lo que tú vas a hacer en Él, que ni Él lo creerá, y mucha gente lo conocerá como fue conocido, y lo verá como será ahora usado y bendecido por ti. Y ahora estoy viendo parte de ese ministerio, en medio de mi dolor, en medio de mi proceso, estoy viendo parte de lo que Dios me habló un día. Hoy lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque a pesar de mi dolor, a pesar de mi pecado, a pesar de mi proceso, yo corro a los brazos de mi Padre. Corre a los brazos de tu Padre. Corre en esta noche a los brazos de tu papá. No importa lo que hayas hecho, bueno o malo. Esto no es por obra, esto es por gracia.
De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor a ti. Tu pecado no va a limitar tu propósito en Dios en tu vida. Gracias, Señor. Corra los brazos de mi Padre, escucho decir, mi eres tú, me acerco al trono de tu gracia, Esas cosas grandes, no pequeñas. es tu amor para Abre una ventana de bendición, te lo ruego. corra los brazos de Mi Padre, escucho decir, mi Hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, yo me rindo ante ti, es tu amor para mí. Óralo. Yo corro a tus brazos, papá, Papá, a tus brazos. papá, por favor. Tú, la única fuente saciable, tú, Para mi alma tan favorable, yo quiero ser ofrenda agradable, poder corresponder a tu amor inaguantable, irreversible, es mucho que me amas, que me digas, hijo mío, cuando me llamas, derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte tu emergencia, jamás he de negarte, siempre he de servirte, comprendo que nací para glorificarte, voy a seguirte, voy tras tus pasos, y si me canso, descanso en tus brazos, a donde eres y no a ti me bendigo, nadie mejor que tú, sabes sabe lo que necesito. Abrázame, Abrázame, papá, lléname de tu fuerza, de tu amor. corra los brazos, Abre la ventana de los cielos. hoy te Soy tu hijo, escucho, papá. mi hijo eres tú, Soy tu hijo. me acerco al trono de tu gracia, Confiadamente. me rindo ante ti, es tu amor para mí, Señor, corro a los brazos de mi Padre y te escucho decir, te escucho, Señor, me acerco al trono de tu gracia. Bluetooth has been disconnected. Gracias, Señor. Ahora por las Gracias, bendiciones, Padre. Señor. Hoy corremos a tus brazos. Hoy corremos a tus brazos. Hoy corremos a tu presencia. Hoy corremos a ti, Gloria. Señor. Hoy corremos a ti, Señor. Hoy corremos Porque a ti, eres tú el Señor. único, Padre. En medio de nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras escasez, nuestro proceso. Eres el único Padre responsable que no deja solo a sus hijos. En esta noche, Señor, necesitamos de ese buen papá. Necesitamos de ese buen papá. Necesitamos de ese buen papá. Un buen papá fiel. Un papá fiel que no abandona las obras de sus manos. Hoy pedimos ese milagro palpable, Señor. Suplicamos ese milagro. Suplicamos palpar y tocar lo que tú has prometido. Ese propósito que tú has hablado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. De nuestros hijos. Esa restauración del ministerio, Señor. Clamamos a ti, En Señor. nombre de Jesús. Clamamos tu presencia, tu gracia, tu Gracias, Señor, en misericordia, el nombre tu de poder, Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Que Jesús. sea tu grandeza, En el nombre Padre. de Jesús. Que sea tu En el poder. nombre de Que sea Jesús. tu misericordia. Ahora, Que
Ahora, Señor, ahora, Padre, ahora, Señor, ahora haz milagros, Señor, haz milagros, Señor. Me uno con este pueblo, Señor, a suplicar milagros. Nos corremos a tus brazos, a tus pies, papá, a suplicarte como hijo, a pedirte como hijos que seas proveyendo a tus hijos ese milagro que hemos tanto pedido. Que tú restaures matrimonios, que tú restaures hijos, que tú levantes este ministerio, que tú multipliques, que abras un avivamiento en esta iglesia, que tú bendigas, que quites toda maldición de deuda, Señor, toda enfermedad sea rota. Mira este pueblo que te clama, te suplica como hijo. Por favor, papá, en esta noche te pedimos como hijo, que llegamos a tus pies, como hijo lo grande que tú eres, ese Padre responsable. En esta noche te pedimos que hagas esos milagros que tanto hemos pedido, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, en el nombre de Jesús declaramos milagros, Señor, que contar. Veremos testimonio, han contado testimonios de gente sana de cáncer, gente restaurada, gente levantada. Y ahora nuevamente, Señor, queremos ver tu gloria. No es que pecamos ninguno de los que estamos aquí, es para que tu gloria sea manifiesta en nosotros. Despedimos este servicio. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Declaramos victoria en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Este resto de semana veremos tu mano como la hemos visto, pero aún mayor, Señor, será de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Corre a los brazos de tu Padre. Amén.